no podemos entender una necesidad que tenemos, como lo es la densificación o generar ciudades más compactas, si no va de la mano, por un lado, del ordenamiento territorial, del ordenamiento urbano y del transporte público. Es imposible entender o lograr una efectiva densificación si no está de la mano la municipalidad, la compañía de Fuerza y Luz, AIA y CONAVE, probablemente cumplieron a cabalidad con la ley y su principio de legalidad, cumplieron la ley, pero el agregado es un desastre, es lo que vemos. Entonces ahí la conclusión es, necesitamos un trabajo integral, un trabajo multidimensional, un trabajo completo, complejo, que va más allá de decir, tenemos un problema de infraestructura. Tenemos un problema de muchos niveles que resolvemos en un ámbito de la complejidad, pero del trabajo conjunto, el trabajo técnico conjunto y el trabajo político conjunto. Tenemos que avanzar entonces en la mejora y en este caso es de los instrumentos del ordenamiento urbano. Sabemos que tenemos o que tuvimos instrumentos, pero esos instrumentos están hoy o desactualizados o los que están más actualizados están impugnados en nuestros órganos de ley. Pero esto no es suficiente, esto pasa a otro nivel y ahí es donde entra el tema de la gobernanza multinivel, de lo local municipal, de lo regional municipal y de lo nacional. Entonces necesitamos en lo inmediato, desde lo ejecutivo, apoyar esa implementación de los planes reguladores de las municipalidades, que sabemos somos un país centralista, presidencialista, unitario, unicameral, que no ha fortalecido su gestión municipal y eso nos está impactando. La debilidad municipal está siendo un elemento que inhibe el desencadenar un mejor ordenamiento territorial. Hay que fomentar y fortalecer eso en el nivel básico. En el segundo nivel necesitamos entonces verlo, y es algo similar o en la línea que me lo planteó hoy la Junta Directiva, verlo también desde el punto de vista, llamémosle federal o regional. Lo que hace una municipalidad impactará a las adyacentes, sea por el manejo de cuenca de un río, sea por el manejo territorial, sea por el manejo del transporte o la vialidad. Tenemos que pasar a verlo de una manera, llamémosle federal o municipal regional. Y eso también tiene que propiciarlo el Poder Ejecutivo desde la visión nacional de la República. Y es un trabajo político, estamos hablando de municipalidades de diferentes partidos políticos, de diferentes realidades, diferentes presupuestos, diferentes tipos de contribución, diferentes tipos de capacidad instalada. Pero aún así, esa complejidad hay que articularla, porque si no difícilmente tendremos resultados en el agregado. Y lo tercero, obviamente, en el plano de la política pública nacional que apoye eso. En lo urbano tiene esa complejidad, en lo rural se nos suma a otros retos, como lo mencionaba antes, los temas de la agricultura, sumado al costo de la tierra. Todos los impactos que ha tenido, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario de cierto tipo de turismo o de casas para venta a extranjeros adyacente a desarrollo agrícola y el impacto que tienen ambas actividades. También las dificultades que tenemos para hacer desarrollos costeros o desarrollos en materia de áreas protegidas, uso de suelo y demás. Eso presenta retos. Igual que mencionaba los anteriores, estos son temas que tenemos que ver integrados. Y si también lo vemos, cruza varias rectorías distintas. Otra vez la complejidad. Estábamos hablando de temas de agua, temas de ambiente. Solo piensen en las relaciones institucionales que hay que manejar ahí. CETENA, CENARA, SINAC. Ahí cuando uno dice eso ya empieza como a darle terror desde el punto de vista de un desarrollador o con justa razón. En los temas de vivienda, son las debilidades en el ordenamiento urbano, en materia también de inteligencia de mercado sobre costos de la tierra, o la falta de una administración aglutinada de la tierra que es del Estado, lo que nos está generando muchas dificultades en materia de vivienda. Otro tema es la desarticulación de la materia de vivienda con la materia de transporte público. Y otro factor
que está vinculado a esa materia, tiene que ver con el mercado laboral y el empleo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal razón de desplazamiento de las personas? El trabajo. Nosotros como país tomamos una decisión de generar fuentes de trabajo de alto valor agregado en el oeste del país, por ejemplo, en la zona del Coyol o en la zona de Cartago. Pero yo he conocido casos de personas que viven en Cartago y alquilan durante la semana en Alajuela para evitar las 4 horas de transporte diario que tienen que experimentar. Hoy Costa Rica pasa un fenómeno muy particular y pasa en vivienda, pasa en cuidado de menores, pasa en crédito productivo. Tenemos una franja de la población que cuando va al sistema bancario tradicional a pedir para un crédito para vivienda, un crédito productivo o otros campos, el sistema le dice, usted no califica, porque su jefe dice que su crédito está manchado, porque usted no es sujeto de crédito, porque... Entonces estas personas van al otro extremo del sistema y van a lugares como FODESAF, como IMAS, como Bono de la Vivienda, como la Red de Cuido, a pedir el crédito para vivienda, para otras cosas. Y le dicen, usted no califica. Usted no califica porque usted tiene un ingreso, usted no es pobre. Entonces tenemos una franja importante de la población que no está teniendo la capacidad de acceder a muchos de estos. Entonces hay una gran parte de nuestra población que tiene una demanda insatisfecha. Entonces, 3 niveles importantes en materia de vivienda: transformación de precarios en la parte de lo social, lo que podemos avanzar con algún grado de velocidad, una política para las familias de bajos o medianos ingresos para acceder, por ejemplo, con el sistema ABC, un sistema más accesible de ahorro, bono, crédito, leasing de vivienda, otros mecanismos, y en otros niveles la apuesta a la densificación, el uso mixto en vivienda. Y en transporte, infraestructura, hay materias en las que tenemos que actuar como país. La propuesta que se ha llevado adelante desde el Acuerdo Nacional es la de volver la rectoría al MOP de los órganos que hoy son desconcentrados, tanto como el CTP como CONAVI, lo cual buscaría que esa rectoría ejecute de una manera más oportuna. Yo comparto parcialmente esta idea, creo que se tiene que ejecutar. Sí creo que tiene que haber herramientas de transparencia, que en alguna medida quede la escucha a ciertos sectores, más no así necesariamente la toma de decisiones, que haya actas, que haya consejos consultivos. Pero como también he mencionado, el que estos órganos se reconcentren al MOP no va a ser de repente los órganos eficientes per se. Y esto tomaría el tiempo que tome la implementación de la ley. Lo que yo he planteado es, en esta materia, que hagamos 2 acciones inmediatas. Una, la constitución de un fondo de preinversión y de estudios, porque muchas de las obras que no hemos podido desencadenar es porque no tenemos los estudios necesarios, pues que esto financie estos estudios, y una unidad como la generó Colombia, o la intentó, o la ha generado El Salvador, una unidad de alto nivel, un paréntesis de eficiencia desde lo público, porque tenemos el talento humano, eso es otro tema importante. Nuestros profesionales construyen en todas las partes del mundo, nuestro talento humano hace obras en Panamá, en Colombia, en Centroamérica, pero ese no es nuestro cuello de botella. Desde la Presidencia de la República, tener esta herramienta de alta eficiencia de talento humano que subsane las partes del proceso en materia de estructuración, en la parte de estructuración tanto financiera como económica de los proyectos, la parte legal, la parte de expropiaciones, visualizar la fiscalización de las obras, para que esta herramienta a servicio del ministro, ministra de Transportes y el presidente, con un gran foco, pueda echar adelante las obras que son clave para el país. Nosotros tenemos en Costa Rica 334 instituciones de lo público. Tenemos un INBU que tiene una ley que le da competencias y fortalezas, mas no así una institucionalidad que respalde necesariamente esas competencias con capacidades para hacer. Tenemos un Ministerio de Vivienda muy enfocado en un ministro que es presidente del BAMBI, y un ministerio que no tiene una ley orgánica, que fue creado vía presupuesto y decreto,
y que no necesariamente tiene las herramientas, pero tal vez sí un poco más del talento humano. Y tenemos, o ha pasado por el MINAE, por ejemplo, la rectoría de esta materia. Si lo vinculamos a obras públicas y transportes es un ministerio que tiene una rectoría dual, no solo en infraestructura, sino en transportes, pero como sabemos es un ministerio debilitado desde el punto de vista institucional. Y a esto hay que sumar que obras públicas y transportes es quien tiene rectoría del CTP, del CONAVI, del COSEBI, del CETAC, de los puertos, tanto de INCOP como de Habdeba, de INCOFER, por mencionar algunos. Algunos ministros de transportes me han dicho que si ellos tuvieran que ir a todas las juntas directivas en las que tienen presencia, no podrían trabajar, porque pasarían en juntas directivas todo el día. Ese es parte del problema de la arquitectura institucional que tenemos. Lo que me lleva a un punto que para mí es central en esta exposición, reforzando el tema de que no hay soluciones fáciles, pero enfatizar en algo: sí hay soluciones, sí se puede, y otros países lo han hecho, y nosotros podemos hacerlo. Sí podemos cambiar esta realidad, y sí podemos transformar estos entornos, y sí puede Costa Rica ser un país líder del siglo XXI, con ciudades modernas, compactas, inteligentes, y con un desarrollo tanto urbano, rural, balanceado, y una generación de empleo balanceado. Sí podemos hacerlo. ¿Qué nos falta para hacer eso? Una de las cosas que yo creo que, aunque es una intangible, pero que necesitamos para que esto ocurra, es creer que lo podemos hacer. Hoy en Costa Rica no nos vemos haciendo muchas de las cosas que necesitamos. Pero eso requiere mucho trabajo en equipo y mucho ejercicio de la política, como de la política bien entendida, la digo yo. Y lo que me hace tener la certeza de que se puede y lo que me hace creer es la experiencia que me tocó vivir desde la parte de lo social del gobierno. El ejemplo que yo uso es el ejemplo de lo que trabajamos desde la Rectoría de lo Social en la estrategia de reducción de la pobreza. Esa estrategia hoy reúne 22 programas distintos, 12 instituciones distintas alrededor de la gente que más lo necesita. No se requirió de mayor presupuesto o de cambios en la ley, pero sí en la forma en que se hacen las cosas y en la articulación de las instituciones para hacer las cosas. Un ejercicio agresivo de la rectoría para hacer las cosas y el direccionamiento. Un uso de las tecnologías para hacer referencias digitales, usar mapas georreferenciados y la georreferenciación de identificación de familias o de mapas de calor de identificar dónde están las personas con mayor necesidad. Tiene que ver con la articulación y el sentido de posibilidad y la claridad para ejecutar desde lo público y la alianza con lo privado y la participación sí de entes como el colegio que nos orienten y donde la capacidad política no solo es de dirigir, sino de saber dirigirse, de tener la humildad de entenderse finito y limitado y que quienes más conocen puedan liderar hacia donde hay que hacer las cosas. En síntesis, ¿dónde estarían esos énfasis importantes? Ordenamiento territorial. Agresivamente tenemos que avanzar en eso porque si no las cosas no van a cambiar. Agresivamente un plan estratégico con los gobiernos locales para el fortalecimiento de sus competencias y también de los instrumentos que nos permiten este ordenamiento, no solo municipal, sino regional. En vivienda, 3 áreas. Transformación de asentamientos en precario, política para familias de ingreso bajo y medio y densificación con un vínculo estrecho, principalmente con transporte, pero las otras dimensiones de lo mencionado. En transporte, lo que mencionaba de los órganos del Ministerio de Transporte, avanzar en la construcción del tren eléctrico interurbano, la sectorización, las estaciones intermodales, las estaciones logísticas territoriales, lo que se ha plasmado en el Acuerdo Nacional, que es una agenda mínima, pero que es una agenda que al fin nos va a mover hacia desarrollo. En cuenta está el estudio de factibilidad o prefactibilidad del canal seco. No la ejecución, pero el estudio para saber
del mismo. Y en lo político sí tenemos que probablemente sintetizar las competencias de INBU y del Ministerio de Vivienda. Ahí hay una duplicidad, necesitamos sacar la mayor eficiencia tanto de las competencias locales como del recurso del talento humano. El ejercicio agresivo y respetuoso, pero fuerte, de la rectoría ministerial, tanto la rúbrica del presidente como del ministro, para que las cosas pasen, desde lo que he llamado yo el enfoque yonimeñoísta de la administración pública, es decir, el ejercicio activo de la rectoría y el trabajo en equipo. El MOP no se puede entender si no trabaja en equipo su rectoría con INCOFER, con los puertos, con sus demás competencias.